Why are you gay? Este ha sido el planning de hoy de Mañaneros 360. Empieza Mañaneros. Hoy, ¿qué nos íbamos a encontrar? Buscan más víctimas del cirujano violinizador. Vale, la primera. Paga la hipoteca de una casa que no es suya. Sánchez comparece, balance del año. Los obispos irrumpen, elecciones o moción. Más anisakis en merluzas y anchoas. Temas de rabiosa actualidad que afortunadamente, tío, han decidido que nos van a dar un respiro de todas esas informaciones que está habiendo sobre las detenciones y las tramas de corrupción que se están desarrollando alrededor del Partido Socialista, tío. Es demasiado. Y yo les agradezco que hayan tenido la gracia de no seguir ahogándonos con esa información que nos... Joder, que yo entiendo que a la gente le molesta, ¿no? O sea, es demasiado... Empacha ya todo el día con la corrupción del PSOE. Está bien que haya un programa en la televisión pública del PSOE que no se dedique a hablarnos de la corrupción del PSOE. Quiero recordar ahora algo que ha dicho el subdirector del Mundo, Lobe Musk, en lo que respecta a un manifiesto muy importante que firmó y que capitaneó Silvia Inchaurrondo contra el golpismo judicial y mediático y la campaña de bulos, falsedades y acosos contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición. Decía esto el subdirector del Mundo. La atención a ataques que por supuesto nosotros hemos recibido, que versan, ataques que ha recibido el Confidencial, que ha recibido ABC, que versan sobre informaciones que tienen un soporte documental y que se han llegado a calificar de bulos. Oiga, vamos a ver, usted me puede decir lo que usted quiera, pero la carta de recomendación de Begoña a Barrabés, pues le podrá a usted gustar más o menos, pero eso no es un bulo, ¿no? Bueno, es acoso. Bueno, esto lo escribieron precisamente por la carta, cuando se publicó la información sobre la carta de Begoña a Barrabés. Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. No es un bulo, Es un gran bulo. pero podríamos catalogarlo como un atropello antidemocrático, bro. Eso no es una noticia falsa. Las informaciones que ha publicado Javier en ABC, también con soporte documental, o Teresa... Solo por ponerle soporte documental ya os creéis que está bien. Ah, no, como tiene soporte documental ya lo puedo publicar. Pues así vamos, tío. Así vamos. Así está el periodismo ahora mismo. Tigarat, a nosotros se nos ha llegado a acusar de publicar un bulo en el caso del fiscal general con un correo electrónico. Oiga, ¿cómo va a ser un bulo eso? Entonces, estamos desde luego en una época en la que, desde mi punto de vista, ha habido periodistas, y hay periodistas que se han prestado a ese juego sucio para congraciarse con el poder. Bueno, a ver, congraciarse con el poder. Lo que Silvia da es información certera, ¿vale? Es información, por ejemplo, aquí con lo de Leire 10, que lo hemos visto antes. Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Toda. Leire 10, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay Ya está. una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. Hay una foto que la vincula. Hay una foto. 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 Para que ustedes tengan toda la información. Chicos, quiero recordaros que esta señora capitaneaba el manifiesto contra los bulos, las falsedades y el acoso, ¿vale? Intentar hacer méritos, en este caso, con un gobierno que se está hundiendo como el Titanic, ¿no? Pero que mientras tanto, pues esa actitud les está siendo muy lucrativa. Pero yo insisto, yo no recuerdo una época, desde luego nosotros no hemos impulsado jamás ataques a compañeros. Nos acordamos poco de lo del bulo de la bomba Lapa. Sí, tío. Realmente es que han sido tantas cosas y tenemos ya... O sea, nos han metido tantas pollas por el culo, tío, que... ¿Qué fue eso, tío? Un martes más.
fiscalizado las informaciones de otros medios y nos estamos encontrando con una fiscalización permanente y con ataques rayando en lo personal, ¿no? ¿Eso surge por generación espontánea? Rotundamente no. Eso es una cuestión que ha promovido el gobierno para generar una división absoluta, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay más que poner la televisión para ver. Ha funcionado. Ugacet, gracias por la suscripción. Recordemos otra vez esto. Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa. Militante, dice el partido. Militante, ¿vale? La trama de Leire Díez se repartió 750.000 euros en comisiones fruto de su actividad delictiva según la OUCO. Los agentes centran la investigación en 5 operaciones empresariales relacionadas con la SEPI por 132 millones de euros que supusieron para el expresidente, la exmilitante socialista y el empresario Anchón Alonso unos ingresos de 750.000 euros destinados principalmente a la adquisición de inmuebles en Jaca y Marbella, bro. 10, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa. Militante, dice el Partido Socialista. Hay una... Y ya está. Escribía David Alandete, una de las mayores ignominias de la historia del periodismo español, grabada a fuego para siempre. Un puñado de periodistas firmando un manifiesto para señalar y linchar a los que sí hicieron su trabajo, fiscalizar al poder en vez de lamerle las botas. Vergüenza eterna. Y nos adjunta la opinión de El Manifiesto del Fango. Firmasteis aquello, defendisteis al poder, señalasteis a jueces y periodistas. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora nos informan de cosas como las víctimas del cirujano violador, paga la hipoteca de una casa que no es suya, otro aquí. Sánchez comparece, balance del año, positivo desde luego. Los obispos irrumpen, elecciones o moción, y más anisakis en merluzas y anchoas. Los anisakis, bro, cuidado con las anchoas. ¿Ahora qué? Ahora anisakis en las anchoas. Confieso que hay indignades que, si no se señalan, acaban convirtiéndose en costumbre. Y una de las más graves que hemos normalizado en los últimos meses es la impunidad moral con la que una parte del periodismo decidió ponerse al servicio del poder y, una vez cambiado el contexto, mirar hacia otro lado como si aquí no hubiese pasado nada. Hace unos meses, un grupo numeroso de periodistas firmó un manifiesto en defensa del gobierno. No un texto tibio ni una reflexión matizada, sino un documento rotundo, muy rotundo, aquí lo tenemos. Campañas de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los 2 últimos gobiernos de coalición y fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme al Estado de Derecho. No era un texto tibio ni una reflexión matizada, sino un documento rotundo que asumía, sin complejos, el marco discursivo del propio Ejecutivo. Se hablaba de fango, de ultraderecha mediática y judicial, de campañas coordinadas para derribar a un gobierno legítimo. Se señalaba a jueces, a medios y a periodistas críticos como piezas de una maquinaria golpista. Se venía a decir, sin decirlo del todo, que investigar al poder era una forma de atacar la democracia. No era un manifiesto cualquiera, lo firmaban nombres del peso de Silvia Inchaurrondo, Maruja Torres, Rosa María Artar, Pilar del Río, Manuel Rivas, Jesús Maraña, Javier Gallego Crudo, Miguel Mora, Virginia Pérez, Yayo Herrero, Xavier Lapiz. No hablamos de redactores anónimos ni de activistas de sobremesa, hablamos de tertulianos omnipresentes, directivos de medios, voces habituales de la radiotelevisión pública, periodistas que ocupan un lugar central en la formación de opinión en este país, con un mensaje claro: no había corrupción, no había abuso de poder, no había escándalos reales. Todo era fango, todo era un ataque, todo formaba parte de una ofensiva reaccionaria para tumbar al gobierno porque no había conseguido hacerlo en las urnas, chicos. Iban contra ellos. Y ahora todavía seguimos así. Mirad lo que decía antes Silvia Inchaurrondo. Todavía con mucha falta de pruebas pueda ser que caiga un gobierno. Creo que sería un mal síntoma, creo que asentaría un mal precedente, que es que con un informe de la UCO, que con una investigación, que con 4 cerdos y 4 corruptos que ya no están en el partido, que ya no forman parte del gobierno, pueda caer un gobierno que hoy mismo hemos conocido por información que se publicaba esta mañana, que por ejemplo ha subido las pensiones, que pueda caer un gobierno que está intentando hacer políticas a favor de la clase trabajadora, políticas
medidas también feministas, porque ya está bien. Increíble, chicos. No hay escándalos reales, no hay corrupción, no hay abusos. Hay ataques a un gobierno que está haciendo las cosas bien. Y por 4 chorradas que han salido en los últimos días, no va a caer un gobierno que está a favor de lo bueno, chico, y que está salvando España de la ultraderecha, ¿vale? Todo formaba parte de una ofensiva reaccionaria para tumbar al gobierno porque no había conseguido hacerlo en las urnas. Y la pregunta no es por qué firmaron aquel manifiesto, cada cual es responsable de sus decisiones y de sus afinidades. La pregunta es otra, la pregunta es ¿y ahora qué? Porque el contexto actual no es una interpretación interesada ni un titular aislado, es una acumulación de hechos. Hay dirigentes socialistas en prisión por corrupción, uno o dos, díselo Sara, uno o dos. Hay tramas abiertas, investigaciones judiciales en marcha, causas relacionadas con hidrocarburos, contratos, comisiones. 1 o 2 informes de la UCO, hay. Hay exministros y exasesores que han pisado la cárcel, 1 o 2 o 3 o 4 asesores y exasesores como mucho, además. Hay nombres conocidos, no sospechas etéreas y además miembros del entorno del presidente pendientes de juicio tan cercanos como su esposa y su hermano. Bueno, esto no es nada, esto sí que son bulos, ¿vale? Todo eso existe, le guste o no, a quien firmó aquel texto. Y por si fuera poco, esta misma semana hemos asistido a una cascada de dimisiones, 1 o 2, dentro del PSOE tras salir a la luz acusaciones de acoso y abuso sexual. 1 o 2 guarros, decía Sara Santaolalla. Pero perfectamente. Nadie ha sido sentenciado aún, pero sí ha habido testimonios, denuncias internas y una reacción política inmediata. Dimisiones en cadena en apenas 24 horas, no provocadas por la ultraderecha mediática, sino por mujeres que han decidido hablar dentro del gobierno más feminista de la historia, de una serie de actuaciones y situaciones que son insostenibles. Así que volvemos a la pregunta, ¿y ahora qué? Porque si todo era fango, ¿qué son estas dimisiones? Si todo era un invento y una conspiración, ¿por qué el propio partido asume responsabilidades políticas antes de que lo haga ningún juez? Y sobre todo, ¿por qué quienes firmaron aquel manifiesto no sienten hoy la más mínima obligación de dar explicaciones? ¿Qué explicaciones te van a dar? Mira, aquí te da explicaciones. Toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay una anecdótica. ¿Por qué no nos van a dar explicaciones, no? Decían. No se trata de que aquel texto se les haya vuelto en contra. No se trata de pedirles que pidan perdón por adelantado ni de convertir la hemeroteca en un tribunal. Se trata de algo mucho más elemental, la rendición de cuentas profesional. Si usted firma un manifiesto acusando a jueces y periodistas de golpistas y resulta que los hechos desmontan ese relato, lo mínimo exigible es decir algo, rectificar, matizar, explicar o al menos reconocer que la realidad era más compleja que el eslogan. Lo que no puede ser es que firmes un manifiesto de adhesión al poder salga gratis, que se acuse a medio país de desestabilizar la democracia y cuando la democracia funciona y los escándalos existen, aquí no ha pasado nada. Silencio, ningún segundo manifiesto, ninguna reflexión, ninguna autocrítica. Y que sigan trabajando supuestamente en nombre del periodismo sin problema alguno. El periodismo todavía, no es que sigan trabajando en nombre del periodismo, es que si tú escuchas a Javier Ruiz, todavía siguen dando lecciones de periodismo a 15 de diciembre de 2025. Todavía dan lecciones de periodismo. El periodismo no está para proteger a quien gobierna, está para incomodarlo, para hacerle preguntas incómodas cuando nadie quiere hacerlas, para no asumir como propio el lenguaje del poder cuando un periodista firma un texto que deslegitima de antemano cualquier investigación judicial futura, deja de ejercer como periodista y pasa a actuar como escudo político. Y eso es lo verdaderamente grave, no que se equivocaran, equivocarse entra dentro del oficio, lo grave es que no consideren necesario responder ahora, que crean que la indignidad puede archivarse con el mismo gesto con el que se firma un manifiesto y que sigan empeñados en que les llamemos periodistas cuando su única estrategia es idéntica a la del propio gobierno, seguir hacia adelante pase lo que pase. Por eso este artículo no va de ajuste de cuentas sino de memoria, porque la credibilidad no se proclama, se sostiene, y hoy los firmantes de aquel manifiesto le deben una explicación no solo a su público, sino a toda la ciudadanía. La pregunta sigue ahí, incómoda, insistente y perfectamente legítima. Firmasteis aquello, defendisteis al poder, señalasteis a jueces y periodistas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Silvia? Pues ahora Silvia te dice que es el momento de hablar de estas cosas. ¿Dónde está la escaleta de Silvia Inchaurrondo, bro? La he perdido ya. Aquí está. Ahora toca hablar de las anisakis en merluzas y anchoas. ¿Vale? actualidad esta mañana súper vibrante aquí en La 1 con nuestros mañaneros. Javier Adela, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy, como no, muy pendientes... Los anisakis es lo que toca ahora. Exactamente eso es lo que sucede.
Why are you gay?